Muy buenos días a todos, chicos, y bienvenidos una vez más aquí al canal de Picando Código. Hoy nos encontramos con uno de los últimos vídeos de esta serie que hemos estado viendo en los últimos meses por el canal, de aprendiendo programación con el lenguaje C. Nos acercamos ya al final de la serie. Recuerdo que partimos todos desde cero sin saber absolutamente nada, ni de programar, ni del lenguaje C, y al final, poquito a poquito, hemos ido cogiendo conocimientos, hemos ido adquiriendo nuestras bases en la programación, hemos ido practicando y al final pues nos ha ido llevando a ya hacer programas bastante chulos, sobre todo de gestores de contenido, donde ya tengo fuentes externas de las que sacar información, puedo procesarla con todo lo que hemos aprendido, puedo guardarlas en fuentes de almacenamiento como las estructuras, las variables, los arrays, irla condicionándola o alterándola con los bucles. Podemos hacer un montonazo de cosas para ya hacer pues auténticos programas que nos permitan gestionar contenido, que es un poquito a lo que más estaba orientado y dedicado este curso. Así que estamos ya casi al final. En el último vídeo estuvimos viendo el tema de los ficheros y en concreto estuvimos viendo cómo podíamos escribir en fichero, cómo podíamos nosotros tener información que guardamos en arrays, en estructuras, en variables, donde quisiésemos, y cómo podíamos hacer que fuesen a parar a un fichero para tener una información pues duradera, de tal manera que si yo cierro mi programa como pasaba hasta ahora, no perdiese toda la información, sino que yo ya tenga una fuente de almacenamiento externa donde puedo tanto escribir como, lo que veremos en el vídeo de hoy, leer información para que mis programas puedan jugar con ella y no como hacíamos hasta ahora, que los programas empezaban desde cero con la información que el usuario le escribía por teclado o con la información que el propio programador moqueaba o escribía directamente mediante la técnica conocida como hardcode. Así que nada, sin más dilación, vamos a empezar a contar hoy un poquito cómo podemos nosotros leer de fichero para sacar los datos que había anteriormente guardados en un fichero y empezar a utilizarlos en mi programa. Pues bueno, al final el lenguaje C va a incorporar diversas funciones gracias a la librería stdio.h, que lo repetimos en todos los vídeos, pero lo volvemos a recordar. Sabemos que significa Standard Input Output y se dedica a todo lo que tiene que ver con la entrada y salida de información a mi programa, ya sea pues de manera externa con un fichero, a través de la consola, por teclado, de un montón de formas. Como decimos, incorpora diversas funciones que nos va a permitir en general pues el manejo de datos de todo tipo, no solo de ficheros, ¿vale? Volvemos a recordar, qué mejor que saber qué es un fichero, porque quizás todos sabemos lo que es el típico TXT, pues sabemos un poco a lo que nos referimos, pero no sabemos pues una definición tecnológica, una definición informática, ¿vale? Al final un fichero es un contenedor de información digital que a nosotros nos va a servir para el almacenamiento de datos. Una vez almacenemos los datos ahí, pues podemos hacer lo que queramos, leer esos datos almacenados o almacenar más, añadiendo, sobreescribiendo, de la forma que queramos, ¿vale? Si nuestro programa gestiona datos, una vez acabe, no podemos recuperarlo, como nos pasaba hasta ahora, si no lo guardamos pues en fuentes externas, ya sean bien en bases de datos o en ficheros de consulta, ¿vale? El manejo de los ficheros lo que nos va a permitir es poder guardar pues esos datos que estaba gestionando nuestro programa, para que posteriormente puedan ser consultados cuando nosotros queramos y cada vez ir teniendo más datos, poder ir consultando más y que nuestros programas vayan creciendo y vayan pudiendo pues gestionar más información, ¿vale? Los ficheros que vamos a estar manejando, ya lo sabéis del vídeo anterior, son los ficheros .txt. Estos tipos de ficheros son de texto plano, ficheros que nosotros podemos tanto abrir, leer o editar con cualquier tipo de programa externo, como Notepad++, bloc de notas, cualquier entorno de desarrollo, lo que sea. Pero sabemos que tienen texto plano, es decir, que no pueden tener, yo qué sé, me lo invento, imágenes, hiperenlaces, vídeos, texto en cursiva, texto con estilos, negrita, pues todo este tipo de cosas, ¿vale? Simplemente texto. ¿Qué acciones generalmente son las que nosotros podemos hacer con un fichero? Pues también lo sabemos. Tanto crear un archivo nuevo, como abrir un fichero existente, cerrar un fichero, leer información y poder escribir en un fichero.
Todo esto eran cosas que ya estuvimos viendo en el vídeo anterior, pero que nunca está de mal recordarlo y por eso estamos yendo un poquito más rápido. Al final, ya nos acordamos de cómo era la sintaxis, la vamos a volver a repetir, pero sabemos que cuando trabajamos con ficheros necesitamos declararnos un puntero de tipo file, el tipo de dato de una variable, básicamente, y que este puntero es necesario para la comunicación entre nuestro programa y el fichero. Entonces, si nos vamos a la sintaxis, sabemos que necesitamos la palabra o keyword file, seguido de un asterisco, que es la declaración del puntero, y el nombre de la variable con el que nosotros vamos a hacer mención a este fichero. Que repito, como os dije en el último vídeo, aquí no tiene que ser el nombre exacto del fichero, ¿vale? Para abrir un fichero y poder pasar tanto a leer información como a escribir, vamos a necesitar la función fopen, que os recuerdo que es de la librería stdio.h. Entonces, ¿cómo sería la sintaxis en general? Pues nosotros nos declaramos este fichero con la palabra keyword file, seguido del asterisco y el nombre de la variable, como por ejemplo mi fichero. Seguidamente utilizaremos la función fopen, donde aquí sí que vamos a poner el nombre del fichero que sea, pues fichero seleccionado, ¿vale? En este caso, si yo me voy aquí a mi carpeta de tutorial C, tengo por aquí el ficherito de alumno Sergio, que fue el que creamos en el vídeo anterior, que en este caso pues tenía los datos de Pablo, Londra, Gaviria y 7,58, por poneros un ejemplo. Y lo que queremos proceder es a leerlo. Os lo voy a compartir por aquí porque lo estaba compartiendo en el otro monitor y no en el que era, ¿vale? Aquí lo tenemos, simplemente con los datos de Pablo, Londra, Gaviria, 25, 758, que ya sabéis que son datos que correspondían a las propiedades de una estructura. Entonces, aquí en fopen simplemente tendría que poner el nombre de este fichero mío, con su ruta. En este caso, como tenemos el archivo en la misma ruta que está el fichero, pues no tenemos que poner la ruta entera, pero si lo tuviésemos en otra carpeta, sí que habría que poner la ruta, ¿vale? Y luego el modo con el que nosotros queremos abrir, pues ya sabemos que tenemos R para apertura en lectura, W escritura, A para añadir, R que tenemos para lectura y escritura, W lectura y escritura, A para lectura y escritura del contenido al final del existente, si es que existe contenido, es decir, tenemos aquí un montón de opciones que las vimos en el último vídeo. Si no sabéis de qué vídeo hablo, podéis ir corriendo al canal de Picando Código y en la lista de reproducción del curso de programación en el lenguaje C desde cero, pues ahí veréis el vídeo de escritura en fichero, que también os va a ser muy útil. Si aprendéis a leer, tendréis que aprender a escribir, ¿no? Entonces, si pasamos un poquito de esto, siempre haciendo hincapié, recordad que hay que cerrar el fichero con la función fclose para terminar de cerrar ese flujo tanto de entrada como de salida, ya tendríamos lo necesario, ¿vale? Lo necesario en cuanto al tema del fichero. Ahora vamos en cuanto a lo que es el vídeo de hoy, al leer de un fichero, ¿no? Pues genial. ¿Cómo podemos hacerlo? Para leer de un fichero, nosotros vamos a utilizar la función fgets junto con los parámetros que necesita. ¿Qué parámetros son los que necesita? Fgets va a tener los siguientes parámetros. La variable string, que es una variable donde nosotros vamos a volcar lo que estamos leyendo. Es decir, está muy bien que tú leas que en el fichero pone Paulo Londra, pero si lo leo es porque querré guardarlo en algún sitio, ¿no? Pues habrá que pasarle a este método la variable donde lo vamos a querer estar guardando. Luego tenemos maxChars para decirle cuántos caracteres como máximo, lo tenemos aquí abajo, cuántos caracteres como máximo va a leer por línea. Y tenemos el puntero del fichero, que es básicamente, oye, ¿de qué fichero tengo yo que leer? Os recuerdo que este puntero es el que creábamos aquí con el file asterisco nombre. La sintaxis es muy facilita. Sabemos que va a retornar null si no encuentra una línea para leer. Es muy facilita, pero luego tenemos maneras de complicarnos o no complicarnos, sino al revés, diría yo, facilitarnos para poder leer todas las líneas de un archivo de golpe o diferentes cosas. Entonces, ¿qué tal si nos pasamos a la práctica? Que seguro que lo vamos a ver mucho mejor. Oye, ¿cómo puedo yo leer de un fichero? Pues fijaos, porque por aquí simplemente nos hemos declarado, sabéis que esto es necesario, la estructura donde yo voy a volcar mis datos, pues la estructura alumno que tiene estas propiedades. Esto sería el esqueleto de la estructura. Igual, si no habéis visto el vídeo de las estructuras en C, pues corriendo a la lista de reproducción, aprendiéndole programación con el lenguaje C,
para ver qué es eso de las estructuras. Una vez tenemos nuestro esqueletito creado, vamos a crear el puntero, ¿vale? Con la palabra keyword file, seguido del asterisco y el nombre de mi variable, que se va a llamar fichero alumno. Después utilizaremos la función fopen para abrir el fichero y en este caso únicamente en modo lectura. Entonces abriremos el fichero alumnosergio.txt y utilizaremos el R para indicar que va a ser en modo lectura y todo esto lo igualamos a mi puntero fichero alumno. Y ojo porque aquí es donde se viene lo importante. Nosotros vamos a crear una variable llamada línea, ¿vale? Que va a hacer referencia a la línea que nosotros vamos a leer y que va a ser de tipo string, ya sabéis, que simplemente es un carácter al que nosotros le indicamos la dimensión. Vamos a fijarle una dimensión con los caracteres máximos que va a leer. Le fijamos 100 porque es una unidad de caracteres más o menos que por línea suele estar bien. Si vosotros decís, oye, pues de repente en una línea tengo 200, pues venga, le ponemos como máximo 200, pero es verdad que uno no suele tener una línea con 700 caracteres, y en realidad con 200 o 300 tampoco, porque para eso se va dividiendo en propiedades de, oye, en una línea tengo el nombre, en otra el apellido, con mucho puedes tener una calle muy larga o lo que sea, una dirección, que igual, pues venga, sí, se te puede subir a 200, 250, pero tampoco suele ser mucho más. Pero bueno, como siempre, dependiendo de lo que tú tengas, tampoco vamos a ir aquí a decir exactamente. Vale, pues una vez tenemos esta línea declarada, ojo con lo que se viene aquí porque esto es la magia, ¿vale? Con este bucle while nosotros vamos a leer de golpe todas las líneas hasta que encuentre una que retorne null. ¿Y qué pasaba si encontraba una línea que retornaba null? Que ya no había una siguiente para leer. Y si no hay una siguiente para leer, ¿por qué será? Pues porque no tengo más texto y por lo tanto la información de mi fichero se habrá terminado. ¿Qué es lo que hace esta función while? Porque sí, me puedo aprender que yo leo todo el archivo simplemente con esto y ya está, pero oye, vamos a saber bien por qué es lo que hace. While, sabéis que es un bucle que por sintaxis dice que va a hacer algo mientras su condición se cumple. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo aquí de manera muy cómoda? Pues le está diciendo, oye, yo quiero que leas una línea, siempre hasta que tú te encuentres que te devuelve null. Si te devuelve null, pues oye, para este bucle porque significa que ya no habrá más líneas. Simplemente, traducido al español castellano, le estamos diciendo, oye, que no pares de leer mientras tú te encuentres algo que leer, básicamente. Es muy facilito, ¿vale? Y con el fprintf pues podríamos directamente ejecutar cada línea. Y esto lo vamos a ver, vamos a poner aquí el fprintf, eh, a ver, era un printf, así, no, printf. Vale. Y vamos a ponerle por aquí también un system pause, ¿vale? Para que pare justo aquí y no siga con lo de después, que ahora os lo enseñaré. Entonces, lo que hace mi ficherito hasta aquí, que ya veis que es nada. Estas líneas de código son 1, 2, 3, 4, si cuento el bucle solo como una entera, 5 y ya. En 5 líneas me leo un fichero entero. Entonces, vamos a ver qué hace. Esto se está compilando y vemos que obviamente pues me lo está leyendo bien y me está sacando lo que estoy leyendo, que da como Pablo Londra Gaviria 25 7 con 58. Pero claro, hasta ahora simplemente estoy leyendo, ni lo estoy guardando, ni lo estoy almacenando, ni voy yo a poder tratar esa información, ni nada. Simplemente la estoy leyendo y volcándola por consola. Pero seguramente lo que más me interese tanto a mí como a la mayoría de vosotros es cómo yo puedo guardármelo en una variable, en un array o con lo que lo vamos a hacer nosotros, que personalmente es lo mejor para guardar contenido con el lenguaje C, en una estructura. Entonces, aquí vamos a ver cómo lo hacemos y vais a ver qué facilito es. Simplemente vamos a repetir el mismo proceso que habíamos hecho anteriormente, volver a abrir otro puntero para referirnos a el fichero alumnosergio.txt en modo lectura, crearnos una nueva variable para la lectura de líneas y simplemente ahora nos vamos a crear una nueva estructura, ¿vale? Esta nueva estructura será del tipo alumno, que es la estructura que tenemos aquí, y en concreto se llamará alumno nuevo. Yo le voy a poner un contador para saber en qué línea estoy leyendo. ¿Por qué? Porque si yo tengo este archivo, me tengo que parar a analizarlo y saber que en programación primeramente sabemos que lo primero siempre es la línea 0. Entonces, si empiezo a pensar, yo sé
que en la línea 0 está el nombre, en la 1 el apellido, en la 2 el segundo apellido, en la 3 los años y en la cuarta, si no me equivoco, era como la nota. ¿Qué pasaría? Que si yo tuviese una quinta línea, ¿qué significaría? Que paso a tener otro alumno más. Entonces puedo ir jugando con eso, con el número de líneas, con saber en cada línea qué tengo, y con esto pues luego puedo jugar con los números, saber que todo lo que sea compatible con la línea 0 a la 5, pues es como un alumno entero. Vamos a ver esto de forma muy facilita. ¿Cómo puedo yo eso estructurarlo más? Fijaos, vamos a seguir utilizando el whiles, fgets, línea, 100, fichero alumno lectura, diferente de null, para mandarle que lea el fichero entero. Pero mientras lo está leyendo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros le vamos a decir que siempre, si el contador de líneas dividido entre 5, su resto es 0, significará que está en la primera línea de un alumno. De manera que si yo tengo 120 líneas, siempre que sean divisibles por el número 5, significará, y que dé de resto 0, significará que estaremos en la primera línea. Si yo en vez de alumnos tengo, otro ejemplo, coche, y tengo 7 datos en coche, pues simplemente este 5 lo tendré que cambiar por el número 7, y aquí pues tendré que irle añadiendo 1, dependiendo, por así decirlo, de cuántos datos tengamos nosotros para cada estructura. Si tenemos una línea, o sea, una estructura con 7 propiedades, pues sabemos que hay 7 líneas para leer. Y que siempre, cuando sea la octava línea, pues será un coche nuevo. Y así todo el rato, ¿vale? Es fácil de entender, pero sí que hasta que no lo practicas un poquito y sobre todo hasta que no te pones a leer el código, no lo vamos a entender tan bien. ¿Qué estamos haciendo entonces? Pues nosotros vamos a leer esta línea para saber que está en la primera. Y ojo, porque voy a llamar a la función strtalk. ¿Qué es lo que hace strtalk? Pues me va a eliminar un carácter. En concreto, cuando lea la línea, me va a eliminar el carácter /n. Porque si os acordáis, nosotros en el fichero siempre añadíamos una /n al final cuando escribíamos para que lo pusiese en una línea nueva y así saber que cada línea era una propiedad. Pero para guardarlo ahora en variables, no me va a interesar tener esa línea. Yo simplemente quiero Pablo, no que haya Pablo barra invertida y una N. Entonces me cargo esa línea. ¿Cómo me la cargo? Pues con la función strtalk le pasamos como primer parámetro el string que sea. No solo se puede utilizar strtalk en esto, sino en cualquier otra cosa. Pero yo le paso este string y le digo que quiero que elimine el /n. Perfecto. ¿Y qué hago? Pues ahora lo quiero guardar en mi estructura. ¿Cómo? Pues utilizo la función strcpi de los strings para copiar el contenido de un string en otro. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Pues copiar el contenido de línea en... ¿dónde? Pues en mi estructura que me acabo de crear, alumno nuevo, y en concreto en su propiedad nombre. Y voy a ir haciendo lo mismo con todas las demás. Hasta, fijaos, si estoy en la segunda línea, pues cambiaré el igual a 0 por igual a 1, la siguiente igual a 2, igual a 3. Acordaos que la primera línea es 0 porque así es la programación, siempre empieza en 0. Pero ojo, porque aquí estamos teniendo todo el rato strings. Hasta que llegamos a un momento, aquí por ejemplo, con la edad, en el que tenemos un entero, ¿vale? Tenemos un entero. Aquí, por ejemplo, no estamos almacenando luego el otro, el de la nota. Simplemente estamos almacenando el nombre, el primer apellido, el segundo apellido y la edad. ¿Qué pasa cuando venimos a la edad que deja de ser un string y pasa a ser un número entero? Que necesitamos convertirlo, ¿vale? A un dato que entienda el lenguaje C. ¿Cómo hacemos eso? Con la función atoy. La función atoy va a leer la línea y va a detectar si es una línea convertible a un número. Entonces la convierte a un número y ahora sí la puede guardar en una variable entera tipo edad. Porque acordaos que lo que estamos leyendo de los ficheros es texto. Entonces, si tú no le dices que esto es un número, él lo va a interpretar como texto, como un string en el que pones 25, pero luego tú no puedes operar con él. Simplemente tendrías un string. Entonces, si yo quiero tener un número para poder operar con él, necesito la función atoy, que me convertirá esa línea leída en texto a un número, ¿vale? Y luego simplemente, pues, en mi estructura alumno nuevo, accedo a la propiedad igual y la igualo a la edad que acabo de necesitar aquí. Esto siempre que sea un entero o un float. Si es con los strings, pues no hace falta hacer esto.
necesitamos el strcpy y ya está. Entonces, por cada uno de estos, nosotros aumentaremos en uno el contador de líneas. ¿Por qué? Porque si estamos en la primera línea, va a entrar ¿por dónde? Pues por la primera if. Por aquí pondrá el nombre, se saldrá de todo esto y llegará aquí a contador de líneas. Le dirá que estamos en la siguiente línea, en la número 1, y volverá otra vez. Entrará por el else if este, le volverá a ir cogiendo la propiedad y guardándola en la estructura. Y así todo el rato. Es la manera que tenemos de leer un archivo entero siempre que lo tengamos dividido por propiedades o por diferentes datos para guardar en variables o estructuras, y así podemos almacenarlo de forma muy cómoda en estructuras, arrays o en lo que lo necesitemos. Y cuando terminemos de leer, pues simplemente cerramos el fclose y luego vamos a utilizar unos printfs para acceder ya al contenido de la estructura y ver que todo se ha guardado bien. Entonces, si esto pasamos a ejecutarlo, ¿qué tenemos? Pues tenemos esto primero, que recuerdo que es simplemente la lectura, y esto ya que está accediendo al valor guardado en las propiedades de mi estructura. Entonces vemos como aquí es capaz de leer Pablo, Londra, Gaviria y edad 25, y que lo está leyendo de la estructura, ya no del archivo. Lo ha leído una primera vez del archivo, lo ha guardado en la estructura y luego lo ha sacado a través de la estructura. Y esto a mí pues me permite gestionar información y hacer que yo pueda empezar mis programas ya con información base sin que el usuario tenga que andar escribiendo por teclado, que luego queremos añadir más alumnos aparte de los que tenemos guardados en un fichero. Pues por supuesto es algo que vamos a hacer, pero ¿para qué? Si yo añado 9 alumnos nuevos a los que ya tenía anteriormente, que si cierro el programa sigan estando esos 9 y no se borren. Ya podemos gestionar contenido pues como queramos sin temer una pérdida de los datos. Oye, que si se te pierde el fichero, pues bueno, como si se te queda corrupta la base de datos. Si no puedes acceder a tu fuente de información de datos, pues está claro que no vas a poder acceder a ellos. Pero ya por lo menos no tenemos programas que parece que cuando acaba hemos perdido todo. A partir de ahora ya podemos irlo guardando, leyendo y escribiendo. Así que nada, chicos, yo espero que os haya gustado mucho este vídeo, que os haya servido de ayuda para ver cómo podemos leer contenido de ficheros con el lenguaje C. Y bueno, que estamos a puntito de acabar la serie y que estoy muy encantado porque hemos conseguido llegar a la cifra de 500 suscriptores, que para mí era todo un reto y todo un logro, y que sabéis que yo esto siempre lo hago para que tanto todos mis alumnos como la gente que pueda entrar en el canal puedan aprender conmigo, que yo esto lo hago por amor al arte y sobre todo por el amor que tengo a que la gente pueda aprender de forma un poquito más fácil lo que quizás a mí en un día pues me costó aprender más difícil porque no había vídeos o porque no había alguien que me lo explicase en condiciones, que también nos puede parecer que yo no lo explico bien, pero bueno, eso como siempre para gusto los colores. Yo estaré encantado de que cada persona que vea el vídeo, si le he servido un poquito de ayuda, a mí ya me hacéis feliz. Así que, ¿sabéis cómo me podéis hacer también feliz? Dejando un like, suscribiéndose al canal si no lo estabais, compartiendo el vídeo con todos vuestros amigos que quieran aprender programación, y sobre todo, como más feliz me hacéis, es dejando comentarios. Aunque siempre los pongáis los mismos, yo siempre los veo cuando contesto, cuando me puedo contestar, contesto, pero sobre todo me hace muy feliz saber que hay gente al otro lado viendo los vídeos. Así que nada, chicos, nos vemos. ¿Dónde? Aquí, en el canal de Picando Código. Hasta la próxima. Adiós.